Es decir, todo esto que os he contado en un rato lo convertiría en un auténtico programa, ¿no? Porque yo estoy además seguro, mira, yo a veces doy charlas a los niños en colegios, pero porque, pues, como a lo mejor mis amigos me conocen y tal, oye, ¿a ti te importaría venir al colegio de mi hijo y les cuento? Los niños son, os podéis imaginar con qué hambre cogen cualquier cosa de estas adaptada a las edades que tengan, ¿no? El problema es que no hay profesores que lo puedan enseñar. La ciencia tiene un problema y tiene un San Benito, que es que pues parece como una cosa extremadamente complicada que yo nunca voy a poder entender y que está para 4 frikis. No es verdad. O sea, no es verdad, porque si lo he entendido yo, si lo entiendo yo, lo puedes entender tú. Lo único que tienes que hacer es considerarlo como una forma más de cultura. ¿Vale? Ayer estaba dando una charla en Orense sobre si la ciencia era o no era cultura, ¿no? Y les contaba, claro, en una clase de geografía, hasta dónde sois capaces de llegar, ¿no? Y ahora digo, vale, ¿hasta dónde sois capaces de llegar vosotros en una clase de geografía? ¿Dónde está Bilbao? Bueno, pues está en una comunidad autónoma, tal. ¿Dónde está esa comunidad autónoma? Bueno, pues en un país que es España, ¿qué tal? ¿Y dónde está ese país? Bueno, pues en un continente que es Europa y tal. ¿Y dónde está ese continente? Vale, pues en un planeta que se llama Tierra y qué tal. ¿Y dónde está ese planeta? Bueno, pues en un sistema solar con otros planetas alrededor del Sol. ¿Y dónde está ese sistema solar? Bueno, pues dando vueltas alrededor de una galaxia, ¿qué tal? ¿Y dónde está esa galaxia? Vale, pues en un grupo de galaxias que viajan por el espacio y qué tal. ¿Y dónde están esos grupos de galaxias? Bueno, pues todas juntas, esos grupos forman grupos mucho más grandes y tal. ¿Y esos grupos mucho más grandes dónde están? Bueno, pues forman unos filamentos de ríos, de galaxias que se dirigen a lugares con vacíos a los lados y no sé qué y tal y cuánto. Y entonces, vale, digo, vale, muy bien. ¿Y sabéis que tenemos un continente galáctico también? ¿Y tiene su nombre? ¿Alguien me sabe decir cuál es el continente galáctico? Es la Niaquea. Y la Niaquea tiene 500 millones de galaxias, que son muchos, ¿eh? ¿Y cómo delimitas un continente de galaxias? Bueno, pues porque como esos ríos de galaxias tienen direcciones, por las direcciones a las que van, de repente aquí se juntan los que van hacia acá con los que vienen hacia acá, con lo cual es un límite. Entonces tú puedes trazar el límite de la Niaquea. Y vivimos en un continente que se llama la Niaquea, galáctico, hecho de cientos de millones de galaxias. Hay otros continentes limítrofes. Y luego está pues, la estructura más grande. ¿Y dónde está la Niaquea? Bueno, pues está dentro, forma parte de esa estructura de filamentos y nodos y esa telaraña cósmica que por ahora es lo más grande que hemos visto. Pero claro, una lección de geografía normal de colegio, como mucho, se termina 8 pasos antes. Bueno, pues no es más que extenderlo un poco más. Y los niños lo agradecerán muchísimo. Y bueno, es que a eso me dedico, esa es mi obsesión. O sea, yo me hice divulgador precisamente para eso, porque desgraciadamente los científicos, hay pocos que lo hacen muy bien. Hay bastantes que lo intentan y lo hacen muy mal, y la mayoría ni siquiera lo intenta. Divulgar, yo creo que es dar a conocer a la sociedad, que es en el fondo la que te está pagando el sueldo, en qué estás gastando los recursos. Entonces, claro, hay unas opiniones en ciencia que, claro, en ciencia lo mismo te vale decir, eso es mentira, eso que has dicho es mentira, porque es imposible, porque no sé qué, y hay gente que dice, no, ni siquiera hemos ido a la Luna. Por Dios, ¿no? Perdón. Que me digan eso, y por otro lado está la opinión absolutamente contraria, que es, bueno, como que eso seguro que ya existe y lo tienen los americanos guardado y no, seguro que hay clonación desde vamos a contar, ¿cómo no va a haber? Todos los presidentes seguro que tienen un clon por ahí dando vueltas, ¿no? Digo, bueno, ¿en qué quedamos? ¿En que podemos o que no podemos, ¿no? Y hay mucha... Bueno, mira, hace poco, es que claro, te encuentras con unas cosas... Hace poco hablando con un amigo, y gracias a que era amigo, ¿no?
Pues sabéis que hace poco hubo una conjunción de 5 planetas, salió en todas las noticias, ¿no? Una conjunción planetaria es que todos se colocan como en línea, y tú miras al cielo y estos eran 5 y estaban todos colocados. Y hablando con él, tomando una cerveza un día, y digo, fíjate, oye, desde hace siglos, qué maravilla que los astrónomos son capaces de calcular con absoluta precisión en qué momento, de qué siglo, qué planeta va a estar dónde y con qué se va a juntar y qué es lo que se va a ver, los cálculos, qué tal. Todos estos son los cálculos de Galileo y de Newton, ¿no? Y me dice, sí, sí, desde luego es fantástico y tal. Y además, oye, habrá que tener cuidado. Y digo, ¿tener cuidado con qué? Dice, sí, sí, porque claro, en el momento en que se crucen y la conjunción de Júpiter con no sé qué y tal, pues va a haber un aumento de embarazos que no veas. Y claro, yo me quedo estupefacto y digo, ¿de embarazos? Digo, ¿y de dónde te sacas tú que...? O sea, por favor, explícame lo de los embarazos. Sí, sí, eso está demostrado científicamente. Digo, que está demostrado. Pues, claro, llega un punto, o sea, esa ignorancia que hay muchísimo, o de confundir astrología con astronomía, mira, yo me pongo incluso nervioso, ¿no? O sea, es que llega un punto en que no puedes seguir hablando con una persona que te plantea eso y que intenta colocar ese conocimiento de los embarazos al mismo nivel del conocimiento astronómico real. Entonces, hay una de dos. O te callas y te das por vencido y te das la vuelta, o acaba la cosa muy mal, incluso con violencia, ¿no? Entonces yo soy de los que me prefiero callarme y le digo, vale, pues nada, pues para ti la perra gorda. Pero eso habría que cambiarlo en la sociedad, ¿no? Habría que cambiarlo. Y esa es la educación, es lo que dices, es lo que es necesario. La única manera es la educación, la única manera. Quería coger el micro para dos cosas. Una de ellas es darte las gracias. Llevo siguiéndote más o menos 12 años. Vengo desde Santoña, que está a una hora de aquí. Te conocí por Cuarto Milenio. Y luego te seguí por Atomos y Bits, que bueno, pues estuve durante casi un año durmiendo todos los días con Atomos y Bits. Pues oye, ya sabes, y además eres joven, con lo cual es justo lo que hace falta, ¿no? Que la gente joven se interese por estas, que yo creo que es que no hay nada más fundamental. Yo me acuerdo, hace un montón de años, el telescopio espacial Hubble, ¿sabes? ¿No? Que ha cumplido 30 años. Sí, te iba a preguntar algo de eso. Justamente te iba a preguntar sobre cuál crees que va a ser la gran novedad que va a salir con el James Webb. Bueno, ya está saliendo. Sí, pero ¿cuál crees tú que dentro de X tiempo diremos, joder, qué novedad ha traído? Pues de momento, pues que a lo mejor no sabemos tanto sobre el origen de las galaxias como pensábamos, porque ha descubierto 6 por lo menos galaxias que en teoría son imposible que existan. Porque la teoría que tenemos, todo esto que os he contado, de que primero tal y luego el hidrógeno y luego las estrellas, y luego eso necesita tiempo, ¿no? Y entonces, hasta que se forman las primeras galaxias, tiene que pasar un tiempo desde el Big Bang, un tiempo largo. Bueno, pues han encontrado el James Webb, que es este telescopio que acaban de lanzar, ha encontrado por lo menos 6 galaxias que ya estaban perfectamente hechas, perfectamente formadas, perfectamente maduras, en menos de la mitad del tiempo necesario, es decir, mucho más cerca del Big Bang de lo que se pensaba que era posible. Y eso va a cambiar un montón de cosas del universo. No, pero lo que te quería decir de los temas de ciencia y todo eso era que el James Webb, que ha cumplido 30 años, pues tú fíjate, yo cuando salió, cuando lo lanzaron, que vi enseguida hace un montón de tiempo, ¿no? Lo importante que era eso, y vi que ningún periódico había hecho nada especial con esa noticia, y cuando vi que, y yo no me dedicaba a ciencia en ese momento, era reportero, y cuando vi que mi propio periódico en una página le había dedicado un cuadradito así al lanzamiento del James Webb, arranqué la página, me fui al despacho del director y le dije, esto no hay derecho, esto va a cambiarlo todo, va a cambiar la forma en que vemos el universo, va a cambiarlo todo. Esto no lo podemos dar así. Dice, ¿y tú qué harías? Digo, ¿yo qué haría? Yo haría un cuadernillo central de 8 páginas.
con artículos de Stephen Hawking, con mapas, con de todo. Y se quedó así y me dice, venga, pues hazlo. Joder, claro, como lo había dicho, pues me tocó... Bueno, claro, me pasé 2 semanas que no vea, pero quedó, o sea, fue la primera vez, y hace 30 años, fíjate, la portada del periódico de aquel día fue una foto del web con un fondo de estrellas, un artículo en tercera de opinión firmado por Stephen Hawking, que además le tuve que escribir la mitad, que esa es otra historia que es mejor no contar, porque se quedó corto. Yo a Hawking le conocía porque le he hablado bastante, no, vamos, que eran 3 columnas grandes y había 2. Y entonces le escribo y le digo, profesor, que nos hemos quedado muy cortos, necesito un tercio más. Y me dice, hazlo tú, que seguro que lo harás bien porque ya nos conoces. Y lo hice como pude, se lo mandé y me dijo, perfecto, y lo publicamos, ¿no? Pero un tercio de ese artículo era mío, ¿no? Bueno, pues hicimos con el artículo de esto y 8 páginas sin publicidad explicando todo lo que íbamos a ver, ¿no? Bueno, eso lo cogió la NASA, se lo llevó a la central de París y se llevó 100.000 ejemplares para repartirlo a lo largo de todas las semanas que duró la esta de la NASA, y fue, me dijeron, el mejor trabajo en Europa sobre el telescopio James Webb. A mí esas cosas me gustan. Y después de aquella, cuando yo decía que un tema de ciencia era importante, porque para los directores de periódicos la ciencia no es importante. Para ellos es mucho más importante la política, la economía, los deportes, la cultura, cosas de las que puedan discutir en las reuniones y todos tengan algo que decir. Claro, cuando asistes a los consejos de redacción, cosa que yo he hecho siempre, pues ahí están los redactores jefes de todas las secciones y cada uno, y está el director y el subdirector y el redactor jefe y todo. Y entonces, ¿cómo funciona eso? Pues cada uno dice lo que tiene, y en el periódico de papel, claro, de papel, de internet no pasa eso ya, pero en aquel momento estábamos hablando de periódicos de papel. Pues había una competencia por el espacio limitado, porque si tengo 90 páginas, las tengo que repartir de una manera. Y todo el mundo quiere más espacio para contar más cosas de lo suyo. Entonces el de economía contaba todo lo suyo. Yo tengo unas noticias cojonudas porque no sé qué, porque tal, el banco, la banca. Entonces el otro, no, pero eso podemos darlo más pequeño porque todo el mundo sabía de economía. Cuando llegaba la política, ni te cuento, cada uno decía la suya, hay que darlo grande, hay que darlo pequeño, todo, así con todos. Cuando hablabas de cultura, pues todo el mundo sabía si un libro era bueno, era malo y tal. Y cuando me tocaba a mí hablar de ciencia, era silencio sepulcral. Me dice, solamente se oía de vez en cuando una voz que decía, eso es mentira. Digo, ¿cómo? Pero claro, decía, eso no puede ser. Lo he visto en el horóscopo. ¿Sabes? Claro, entonces te quedabas así porque nadie opinaba, porque nadie tenía argumentos para opinar sobre eso, ¿no? Y entonces me tenían que creer. Entonces, cuando había acontecimientos como este y eran reconocidos y todo esto y tal, pues yo me había ganado una especie de confianza que nadie me discutía, y cuando yo decía, esto es así, pues era así. Y nadie discutía, con lo cual me dio un privilegio, ¿no? Fíjate, claro. Así que pude repetir esa experiencia de la portada de no sé qué más de una vez con más cosas. Pero claro, son excepciones, son gotas de agua en la inmensidad. Yo no sé lo que le pasaría a Colón en su momento cuando descubrió América. Igual también él padeció la indiferencia de la ciudadanía, ¿no? Sobre todo porque se pensaba que había llegado a la India. Pero yo es que creo, Nieves, que lo que hay ahí arriba, o sea, no interesa. Hay tantos problemas aquí que efectivamente se considera que eso es ciencia ficción o que es un tema de frikis. O sea, no se ve, no se percibe como algo científico. Bueno, pero es que está nuestro futuro. ¿Cuánto tiempo crees que podemos seguir estando aquí creciendo de número y agotando los recursos? ¿Cuánto nos queda? Es que no interesa, es que es la única manera de sobrevivir. Amaya, la única manera de sobrevivir. O si no, tendremos que entrar en una fase de prohibir nacimientos, reducir la población dictatorialmente, repartir los recursos de una manera aleatoria y que la mayoría de la gente se quede absolutamente sin recursos y que mira que se mueran porque alguien se tiene que morir y mejor que te mueras tú a que me muera yo. Es la única manera de sobrevivir.
tenemos y además, claro, porque a medida que van pasando los miles de años de historia humana, la mariposa va teniendo más días y hay más posibilidades de que empiecen a pasar cosas que sí que nos demos cuenta. Claro, si seguimos estando, pues llegará el día en que haya un megaterremoto y California se separe de Estados Unidos y San Francisco se hunda en el mar, cosa que va a pasar. Pues llegará el día de que pase eso, ¿no? Pues tarda mucho, sí, pero el día llega. Llegará el día en que un asteroide de 10 kilómetros vuelva a caer y vuelva a causar una extinción de la vida en la Tierra, como el que causó la extinción de los dinosaurios. Llegará el día en que el supervolcán que hay al lado de Nápoles estalle y reviente el continente europeo por la mitad. No el Vesubio, los Campos Flágreos. Vesubio es solamente una boca de 100 y pico bocas que hay. El Campi Flegrei es uno de los supervolcanes más peligrosos del mundo y está en la bahía de Nápoles. Y, o sea, buscarlo, fijaros los paisajes que hay de pozas de azufre saliendo y tal. La caldera de ese volcán tiene 200 y pico kilómetros. Y cuando entre en erupción otra vez, se acabó Europa entera. La última vez que lo hizo, me parece que hizo una colada de materiales que ocupó una extensión de 750.000 kilómetros cuadrados. No, es muy complejo, pero se estudia y se ve, se sabe que la caldera está aumentando su presión. Lo mismo está sucediendo en la del Parque Yellowstone, que es otra de las más grandes, pero es que hay como media docena de supervolcanes en el mundo que no hemos sido testigos de ninguna supererupción, pero se han producido regularmente. Y a medida que va pasando el tiempo, cada vez está más cerca el momento de que llegue. Por eso te quiero decir que tenemos que movernos. No puedes dejar todos los huevos en la misma cesta. Y por acabar con un mensaje positivo, y antes de que Elena despida el acto, a ti, que se te nota la pasión y cómo disfrutas y la entrega que tienes al periodismo, a este periodismo de ciencia y tecnología, ¿cuánto tiempo le queda a Nieves para seguir viviendo con ese ímpetu y con esas ganas, ese periodismo? ¿No? Todo el posible. ¿Sabes lo que pasa? Que es que nada se repite. O sea, es que nada se repite. Es que cada día me maravillo con las nuevas cosas que hay. Cada día. O sea, cada día hay un motivo más de maravilla nueva. Lo único que tienes es que intentar estar al día y claro, cuando llevas muchos años, pues no es que aprendas mucho de ciencia, pero aprendes a colocar las cosas. Es decir, sabes dónde va y con eso es muy importante porque tienes el background de lo que pasa en ese campo, más o menos, porque llevas muchos años haciéndolo, y por la propia experiencia sabes dónde va colocado. Y una cosa que parece inocente, resulta que es una cosa sensacional y que va a cambiar muchas cosas. Y no todo el mundo se da cuenta, pero tú, porque estás metido en eso, pues te das cuenta. Entonces lo cuentas a los demás. Y además es que, decíamos antes, yo tengo muchas esperanzas de que todos estos esfuerzos míos y de muchísima más gente, por supuesto, hay mucha más gente que se dedica a esto y gente que lo hace mucho mejor que yo, pero mucha, ¿eh? Y estoy encantado de que sea así. Pero es que el público, la gente de la calle lo empieza a notar y lo empieza a agradecer. Fíjate, por ejemplo, no hay semana en el periódico en el que una o dos veces mis noticias, las que yo publico, sean las más leídas de todo el periódico, por encima de las de política, economía y tal. Incluso llegó un año, que es este año pasado, con referencia al anterior, a ver, cada mes de enero se hace un repaso como con la web, puedes hacer estudios muy precisos, pues se hace un repaso de qué ha sido lo más exitoso del año anterior. O sea, se hace en enero, pues justo del año anterior. Y entonces se ven las tendencias, los lectores por dónde han tirado, quién ha leído política, cuántos han leído tal. Y entre las muchas que se hace un top 10 de las 10 noticias más leídas del año, en el periódico, en todo el año. Y hace 2 años, te digo, en enero, me llamó el director a mi casa y me dice, no te lo vas a creer, dice, pero en el top 10 de este año, de la 1 a la 7 son noticias tuyas. Es decir, en las 10 más leídas del año,
7 de un mismo periodista, cosa que no pasa nunca. Y son todo noticias de ciencia. Todo noticias de ciencia. Entonces, oye, eso quiere decir que ahí hay un interés. O sea, que la gente está respondiendo a esos esfuerzos, ¿no? Así que yo sigo. ¿Y hasta cuándo? Pues hasta que tenga fuerzas. Exacto. Bueno, pues a mí me gustaría terminar como he empezado, que es agradeciendo a las personas que habéis asistido y de nuevo a Nieves por ese esfuerzo, porque yo creo que la divulgación, se puede ser periodista, se puede ser profesor, se puede ser muchas cosas, pero la divulgación implica otro tipo de entregas, ¿no? Entonces, al final, si no hay una voluntad de querer compartir ese conocimiento, es muy difícil, por mucho que lo conviertas en profesión. Entonces, bueno, pues creo que es también bonito agradecerte todo ese esfuerzo, que lo compartas. Y yo me voy bastante contenta, porque estaba un poco agobiada con esos 5 minutos de universo que me quedaban, que cuando he visto la foto digo, ay Dios mío, con la de cosas que tengo que hacer, y veo que me va a dar tiempo, que tengo algo más de 5 minutos. Con lo cual me voy... No sé si sería capaz de transmitir ahora aprendizaje de conocimiento, porque ha sido tal la cantidad de datos, ha sido mucha información en poco tiempo y todo eso hay que digerirlo, pero bueno, pues irme contenta ya es un grado. He venido fascinada y abrumada y me voy contenta, porque tenemos tiempo, así que doble gracias por todo. Gracias.